¿Qué pasaría si te dijera que la historia más fundamental de la humanidad, el evento que define nuestra condición, la del Jardín del Edén, esconde una verdad tan profunda y, para algunos, tan prohibida, que podría redefinir tu comprensión de la existencia misma? Desde el principio de los tiempos, hemos sido una civilización de exiliados, anhelando un hogar que nunca hemos conocido, un paraíso perdido grabado a fuego en nuestra memoria espiritual. La narrativa común nos habla de un lugar físico, un oasis de perfección situado en la antigua Mesopotamia, en la cuna de la civilización, regado por 4 ríos, 2 de los cuales, el Tigris y el Éufrates, aún fluyen hoy. Esta aparente precisión geográfica ha lanzado a incontables buscadores, arqueólogos y soñadores a una búsqueda desesperada por encontrar sus restos físicos, por desenterrar el lugar donde Dios caminó con el hombre. Pero la pregunta que resuena a través de los milenios no es solo dónde estaba, sino qué era realmente. Porque, después de la caída, la entrada fue sellada no por rocas o montañas, sino por un querubín y una espada de fuego que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué protegía esa espada? ¿Un simple trozo de tierra fértil, por más hermoso que fuera? ¿O protegía una dimensión diferente? Un estado de comunión pura con el Creador que el mundo, tal como lo conocemos, ya no podía contener? Hoy no vamos a repetir la historia que ya conoces. No vamos a limitarnos a leer los versículos del Génesis. Vamos a embarcarnos en una búsqueda de la verdadera ubicación del Edén. Una ubicación que podría no estar marcada en ningún mapa antiguo, sino en el tejido mismo de la realidad espiritual. Exploraremos por qué la búsqueda de su localización geográfica, aunque fascinante, puede ser la mayor distracción de su verdadero significado. ¿Cuál es esa verdad prohibida sobre el jardín? ¿Por qué la búsqueda de este lugar físico nos ha distraído de su propósito real? Prepárate, porque la respuesta no solo desafía nuestra comprensión de la geografía sagrada, sino también nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro verdadero destino. La verdadera ubicación del Edén es más sobrecogedora de lo que imaginas. La historia del Edén, tal como se nos presenta en los primeros capítulos del Génesis, es el prólogo de la condición humana. No es simplemente un mito de origen, es el diagnóstico divino de nuestra fractura fundamental. Para entender la verdadera ubicación de este jardín, primero debemos despojarnos de nuestras concepciones modernas de espacio y tiempo y sumergirnos en la realidad del mundo antediluviano. Imaginen un tiempo en que el velo entre el cielo y la tierra era inimaginablemente delgado, una era en la que la creación aún vibraba con la resonancia directa de la voz de su creador. Este no era el mundo que conocemos hoy, endurecido por milenios de pecado y separación. Era un mundo donde lo físico y lo espiritual estaban intrínsecamente entrelazados. En este escenario de perfección primordial, Dios establece un huerto, Gan Eden en hebreo, que significa jardín de deleite. Este no era un simple jardín botánico. Era un templo. Era el primer Sancta Sanctorum, el lugar donde la presencia manifiesta de Dios moraba en comunión directa con sus criaturas culminantes, Adán y Eva. Ellos no eran simplemente los primeros humanos en un sentido biológico, eran los arquetipos de la humanidad, investidos con una gloria y una inocencia que apenas podemos concebiros. Creados a imagen y semejanza de Dios, su propósito no era meramente cuidar el jardín, sino participar en la vida divina, gobernar la creación como vicerregentes de Dios y vivir en una intimidad perfecta con Él. El Edén, por lo tanto, era más que un lugar, era un estado de ser, una relación de perfecta armonía con Dios, con uno mismo, con el otro y con la creación. La búsqueda de su ubicación física, aunque anclada en la mención de los ríos Tigris y Éufrates, debe ser entendida en este contexto, era un punto de intersección, un nexo sagrado donde la dimensión de Dios tocaba perfectamente la dimensión del hombre. Aquí comienza nuestro viaje, no solo para encontrar un lugar perdido, sino para entender la gloria que perdimos. Para comprender la verdadera ubicación del Edén, debemos primero despojarnos de la imagen de Adán como un ser primitivo, un simple habitante de cuevas vestido de pieles. La verdad teológica es mucho más sobrecogedora. El Adán del Gan Edén era la cúspide de la creación material, un ser de una magnificencia que ahora nos es incomprensible. No fue simplemente moldeado del polvo, Adama, fue investido con el aliento mismo de Dios, el Ruach Elohim, convirtiéndose en un alma viviente. Este Adán no estaba meramente desnudo, estaba, según antiguas tradiciones teológicas, revestido de luz, cubierto por la misma gloria de Dios.
La vergüenza era un concepto inexistente porque en él no había oscuridad, ni fractura, ni separación. Sus sentidos eran perfectos, no solo físicamente, sino espiritualmente. No solo veía el jardín con sus ojos, sino que percibía la firma ontológica de Dios en cada hoja, en cada átomo. El Edén no era simplemente un lugar geográfico, era el epicentro de la creación, el punto de contacto directo donde el cielo besaba la tierra. Era, en esencia, la sala del trono de Dios en el mundo. Los 4 ríos que fluían de él, el Pisón, el Gión, el Tigris y el Eufrates, no eran solo fuentes de agua, eran representaciones simbólicas de la vida divina que emanaba de la presencia de Dios, fluyendo hacia el resto de la tierra para nutrirla y santificarla. La narrativa de que Dios paseaba por el huerto al fresco del día es una de las imágenes más profundas y malinterpretadas de toda la Escritura. No debemos imaginar a un anciano caminando entre los árboles. Esta brisa del día era la manifestación tangible de la presencia de Dios, la Sequina o Kabod, la gloria, que envolvía a Adán y Eva en una comunión directa, cara a cara. Su relación con el Creador no estaba mediada por la fe, como la nuestra, estaba basada en la experiencia directa. No había oración en el sentido que la conocemos, porque no había distancia que cerrar. Había conversación. Había una intimidad tan pura que el pensamiento y la voluntad de Dios fluían hacia Adán, y el amor de Adán fluía de regreso a Dios, en un círculo perfecto de existencia. El trabajo de Adán en el jardín, labrarlo y guardarlo, no era una labor ardua, era un acto litúrgico. Y cuando Dios le trajo a Adán todos los animales para que les pusiera nombre, no fue un simple ejercicio de taxonomía. Fue un acto de participación en la sabiduría divina. Adán, al mirarlos, comprendía su esencia más profunda, su propósito en el cosmos, y al nombrarlos, ejercía el dominio amoroso que Dios le había conferido, actuando como el sumo sacerdote de la creación. Fue en este contexto de perfección relacional que Dios declaró, «No es bueno que el hombre esté solo». Esta no fue una admisión de un error en el diseño, sino la preparación para la siguiente etapa de la revelación de su imagen. La imagen de Dios es inherentemente relacional. Adán, en su soledad, aunque perfecto, no podía reflejar plenamente la comunión que existe dentro de la naturaleza de Dios. Así que Dios indujo en Adán un tardema, un sueño profundo, una especie de éxtasis divino. Y de su cela, no solo una costilla, sino de su costado, de su misma esencia, formó a Eva, Isa, mujer, porque de Lis, hombre, fue tomada. Cuando Adán despertó y la vio, su reacción no fue de sorpresa, sino de reconocimiento, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». En ese momento, la humanidad estaba completa. Eran 2, pero eran una sola carne, un reflejo perfecto de la unidad y la diversidad. Juntos, representaban la imagen completa de Dios en la tierra, viviendo en el epicentro de la realidad, el Edén. En el centro de este jardín-templo, de esta comunión perfecta, se encontraban 2 árboles de inmenso significado simbólico y espiritual. No eran meramente árboles mágicos, eran sacramentos de la realidad. El primero era el árbol de la vida. Este árbol era la fuente de la vida eterna sostenida, un recordatorio perpetuo de que la existencia de Adán y Eva, aunque gloriosa, era derivada. Su vida dependía de su comunión continua con Dios, y comer de este árbol era el acto de recibir gozosamente esa vida divina, de permanecer en la dependencia amorosa del Creador. Era el árbol de la gracia. Y luego, estaba el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol no era intrínsecamente malo. El conocimiento que ofrecía no era, en sí mismo, veneno. El problema era la forma en que se obtendría ese conocimiento. El mandamiento de Dios fue claro: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este no era un mandato arbitrario de un dictador divino, era la definición misma de la libertad. Dios les estaba ofreciendo una elección real. Permanecer en él, confiando en su definición de lo que es bueno y verdadero, el árbol de la vida, o tomar ese conocimiento por sí mismos, separarse de la fuente y convertirse en sus propios dioses, definiendo su propia moralidad. La ubicación del Edén, por lo tanto, no era solo un lugar de deleite, sino el escenario del juicio, la encrucijada donde se definiría el destino de la humanidad. El jardín-templo era perfecto,
Pero la perfección, para ser significativa, debe coexistir con la libertad, y la libertad auténtica no existe sin la posibilidad de su opuesto, la rebelión. En este escenario de comunión sagrada, se introduce una tercera voluntad, una inteligencia que no emana de Dios. La Escritura lo llama el Nachas, la serpiente. Pero esta no era una simple criatura del campo, un reptil irracional al que de repente se le concedió el habla. El término hebreo es mucho más rico, implica a el brillante, el resplandeciente, el susurrador. Antiguas tradiciones teológicas lo identifican como un ser de una inteligencia formidable, una entidad angélica de alto rango que, consumida por el orgullo y la envidia de esta íntima comunión entre Dios y la humanidad, había caído de su estado de gloria. No se deslizó en el Edén por accidente, invadió el Sancta Sanctorum con un propósito deliberado y maligno, profanarlo. Su objetivo era el mismo que el de cualquier terrorista espiritual, atacar el corazón de la relación, plantar una mentira tan fundamental que lograra reconfigurar la realidad misma, rompiendo el pacto de amor entre el Creador y su creación. Su estrategia no fue la fuerza bruta, sino el engaño psicológico. Y su método fue la sutileza, una precisión quirúrgica dirigida al corazón de la humanidad. No atacó a Adán, el representante federal, directamente. Se acercó a Eva, la chava, la futura madre de todos los vivientes. Quizás la encontró en un momento de contemplación solitaria, o quizás, como el texto original hebreo sugiere sutilmente, Adán estaba con ella, Imma, presente pero pasivo, un silencio que pronto se volvería ensordecedor y catastrófico. La conversación que sigue no es un cuento de hadas, es la plantilla de toda tentación futura, el prototipo de toda guerra psicológica y espiritual. El Nachas no comienza con una orden, sino con una pregunta insidiosa, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es una obra maestra de la manipulación. No niega a Dios todavía, primero siembra la duda sobre la bondad de Dios. Pinta al Creador, que les había dado todo un jardín de delicias, como un ser restrictivo, un tirano mezquino que arbitrariamente retiene el bien. Es la primera insinuación en la historia de que la obediencia no es un deleite, sino una esclavitud, y que Dios no es un padre generoso, sino un carcelero. Eva responde, intentando defender el mandato de Dios, pero comete un error sutil pero fatal. Cita la prohibición, pero añade sus propias palabras a las de Dios, ni le tocaréis, para que no muráis. Este pequeño añadido, quizás hecho con una intención de protegerse, revela una grieta microscópica. La relación pura basada en la confianza absoluta está comenzando a transformarse en un conjunto de reglas religiosas, y las reglas, a diferencia de las relaciones, están hechas para ser probadas y rotas. El Nachas ve su apertura. Ahora, con la duda plantada, lanza su ataque frontal, una triple mentira que se erige como la antítesis de la verdad divina. Primero, la negación directa de la palabra de Dios y su justicia, no moriréis. Miente descaradamente sobre la consecuencia. Segundo, la acusación calumniosa contra el carácter de Dios, pues sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Miente sobre el motivo. Implica que Dios no es un protector, sino un competidor, un guardián celoso, temeroso de que sus criaturas alcancen su verdadero potencial. Y tercero, la falsa promesa de deificación, la oferta de autonomía, y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Esta es la mentira más trágica de todas, porque Adán y Eva ya eran a imagen de Dios. El tentador les prometió lo que ya poseían, pero a través de un camino de independencia y rebelión, en lugar del camino de comunión y dependencia amorosa. Y entonces, el momento que detuvo la creación, el instante en que el destino del cosmos pendía de un hilo. Eva vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sus sentidos, una vez sintonizados perfectamente con la voluntad de Dios, ahora estaban sintonizados con su propio juicio autónomo. Es la descripción clínica de la caída, la concupiscencia de la carne, bueno para comer, la concupiscencia de los ojos, agradable a los ojos, y la soberbia de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y comió. Y luego, el silencio más devastador de la historia humana, y dio también a su marido, el cual estaba con ella, y él comió. En ese instante, Adán, el sumo sacerdote del Edén, el representante federal de toda la raza humana,
en lugar de proteger a su esposa e interponerse, en lugar de reprender al invasor, abdicó de su trono, traicionó su pacto, violó el templo y se unió conscientemente a la rebelión. No fue un simple error dietético, fue un acto de alta traición cósmica. Fue el momento en que la humanidad eligió al Nachas como su fuente de verdad y la autonomía como su nueva religión. La promesa de la serpiente se cumplió, pero de la manera más horrible y retorcida que se pueda imaginar. Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué vieron? No vieron un nuevo mundo de poder divino y sabiduría independiente. Vieron su propia ruina. Vieron su desnudez. La gloria de la Shekinah, la presencia de Dios que los había cubierto como un manto de luz y honor, se había extinguido, se había retirado de ellos. Por primera vez en su existencia, se sintieron expuestos, vulnerables, no solo el uno al otro, sino a la totalidad de un universo que de repente parecía frío, indiferente y amenazante. Y por primera vez sintieron algo nuevo, miedo. Conocieron el bien, no por experimentarlo, sino por su ausencia desgarradora, y conocieron el mal, no como un concepto abstracto, sino por su presencia aplastante e invasiva en sus propios corazones. Su primer acto como dioses autoproclamados no fue crear, sino esconderse. Cosieron hojas de higuera, el primer intento patético y frágil de la humanidad de cubrir su propia vergüenza, de fabricar una justicia propia, un sustituto hecho por el hombre para la gloria perdida de Dios. El Edén, el Sancta Sanctorum, el nexo entre el cielo y la tierra, había sido profanado desde dentro. La conexión estaba rota. Acabamos de presenciar el momento en que la armonía del universo se fracturó. La historia que estamos contando no es solo la de Adán y Eva, es la historia de cada uno de nosotros, la historia de ese profundo anhelo por una comunión que sentimos perdida, por un hogar que apenas recordamos. Queremos que este canal sea más que un lugar para escuchar narrativas antiguas. Queremos que sea un punto de encuentro, un oasis digital para aquellos que buscan reconectar con esa verdad fundamental. En este viaje que apenas comienza, nos gustaría saber qué enseñanza, qué pasaje o qué historia de la Escritura ha sido la luz que más ha tocado tu vida en un momento de oscuridad o confusión. ¿Qué palabra te ha servido de ancla? Déjanos saber en los comentarios. Y por favor, dinos desde qué país y qué ciudad te conectas en fe con nosotros. Es verdaderamente hermoso y un privilegio ver cómo, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, compartimos la misma búsqueda espiritual y formamos una comunidad global unida por estas historias sagradas. Las frágiles hojas de higuera que Adán y Eva cosieron juntas no eran solo una cobertura física, eran la primera manifestación de la religión humana, el primer intento de autojustificación, un esfuerzo inútil por ocultar la fractura espiritual con un remedio material. Pero la vergüenza no era un problema de piel, era una enfermedad del alma. El silencio que siguió a su transgresión no fue un silencio pacífico, sino la calma cargada de pavor que precede a la tormenta. Y entonces, lo oyeron. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Esta era la misma presencia que antes había sido su mayor deleite, la misma brisa divina que envolvía sus almas en éxtasis y comunión. Pero ahora, a través del filtro de su nueva conciencia, el conocimiento del bien y del mal, esa presencia gloriosa ya no se sentía como el abrazo de un padre. Se sentía como el fuego consumidor de un juez. La luz que antes los revestía ahora solo servía para exponer su oscuridad interna. Y así, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta es la tragedia central de la caída, resumida en una sola frase: aquellos creados para la comunión ahora huían de ella. Se escondieron entre la misma creación que estaban destinados a gobernar, usando los árboles como un escudo inútil contra el creador de los árboles. La separación era ahora una realidad tangible. En esta oscuridad autoimpuesta, resuena la primera pregunta de Dios a la humanidad, una pregunta que ha viajado a través de los milenios y que todavía nos confronta en nuestros propios momentos de escondite. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Debemos entender la profundidad de esta pregunta. No era una pregunta de geografía. El Dios omnisciente que tejió las galaxias sabía perfectamente detrás de qué árbol se encogía Adán. Esta era una pregunta de teología, de identidad, de condición. No era ¿en qué lugar te encuentras?, sino ¿en qué estado te encuentras? Era el grito de un padre cuyo corazón se ha roto, buscando a su hijo perdido.
¿Dónde está el ser glorioso que creé? ¿Dónde está el portador de mi imagen, mi vicerregente? ¿Por qué estás en las sombras, tú que fuiste hecho para mi luz? Era una invitación a la confesión, un llamado de gracia en medio del juicio, una puerta abierta para el arrepentimiento. Adán, el representante federal de la raza, tenía una última oportunidad de confesar la traición y buscar la misericordia. La respuesta de Adán es quizás tan trágica como el pecado mismo. Y él respondió: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Analicemos esta respuesta. Adán dice la verdad, pero no toda la verdad. Admite el síntoma, el miedo, y el estado, la desnudez, pero evade la causa, la rebelión. Habla de su vergüenza, pero no de su pecado. Es la confesión de un hombre que lamenta las consecuencias, no la transgresión. Dios, en su soberanía, presiona más, ofreciendo otra oportunidad para la verdad completa. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios lo acorrala con la verdad, buscando no una admisión de hechos, sino un corazón quebrantado. Y aquí, en este momento crucial, Adán sella el destino inmediato del mundo. En lugar de caer de rodillas, se yergue sobre su orgullo y perpetra la segunda gran traición de la historia. Y el hombre respondió: «La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». Esta frase es la demolición de la creación. Primero, rompe la unidad de una sola carne al culpar a su esposa, cosificándola como la mujer. Segundo, y de manera más blasfema, culpa implícitamente a Dios mismo: «La mujer que tú me diste». En esencia, Adán le está diciendo a Dios: «Este desastre no es mi culpa, es culpa de ella, y, en última instancia, es culpa tuya por dármela». Es la abdicación final de su responsabilidad, su liderazgo, su amor y su pacto. El Creador entonces se vuelve hacia Eva, la única otra testigo de la conversación original. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». De nuevo, la misma pregunta inquisitiva, la misma oportunidad de confesar. La respuesta de Eva es sutilmente diferente, pero igualmente trágica en su evasión. Y la mujer dijo: «La serpiente me engañó, y comí». A diferencia de Adán, que culpó a otro ser humano y a Dios, Eva culpa a una entidad externa, al tentador. Es una declaración de hecho: ella fue engañada. Pero sigue siendo una desviación de la responsabilidad. La serpiente la engañó, pero ella eligió creer la mentira en lugar de la verdad de Dios. El círculo de la culpa estaba completo. Adán culpa a Eva y a Dios, Eva culpa a la serpiente. En todo el cosmos profanado, nadie estaba dispuesto a decir: «He pecado». La conversación había terminado. El juicio no podía ser aplazado. La creación, construida sobre el fundamento de la verdad y el orden, ahora estaba infectada por la mentira y el caos, y la justicia divina debía actuar. La pregunta ya no era qué había sucedido, sino cuáles serían las consecuencias de este cataclismo cósmico. El universo entero contuvo la respiración, esperando el veredicto sobre el paraíso perdido. El tribunal divino estaba en sesión, y el silencio de los acusados era ensordecedor. La culpa, transferida pero no resuelta, pendía sobre el jardín profanado. Y entonces, Dios habló. Pero el orden de su veredicto es de una importancia teológica capital. No se dirigió primero al hombre, ni a la mujer. Se dirigió al instigador, al invasor, al Nachas. «Por cuanto esto hiciste», declaró la voz que había creado las estrellas, «maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo». El ser brillante, el susurrador que había buscado ascender por encima de la creación de Dios, ahora era sentenciado a una humillación perpetua. «Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Esta no era una simple sentencia biológica, era la degradación cósmica. Aquel que había volado en las alturas del orgullo espiritual ahora estaba confinado a arrastrarse sobre el mismo polvo del que estaba hecho el hombre, un recordatorio constante de su derrota y su lugar. Pero en medio de esta sentencia, escondido en el corazón mismo de la maldición, Dios sembró una semilla de luz, una promesa tan poderosa que reconfiguraría el futuro de la humanidad. Es el versículo que los teólogos llaman el protoevangelium, la primera proclamación del Evangelio. Dios le dijo a la serpiente:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Detengámonos y comprendamos la magnitud de esta declaración. En el momento más oscuro de la historia, cuando la humanidad acababa de traicionar a su Creador y sumir al cosmos en el caos, Dios no anunció la aniquilación. Anunció la guerra, y el resultado final de esa guerra. Declaró que esta alianza entre la serpiente y la humanidad había terminado, una enemistad divina sería implantada. Esta guerra no sería solo entre ideologías, sino entre dos simientes, dos linajes espirituales. La serpiente tendría su descendencia, y la mujer, Eva, y por extensión, la humanidad, tendría una simiente. Es crucial notar que la palabra hebrea para simiente, sera, está en singular. No se refería a toda la humanidad colectivamente, sino a un descendiente específico que un día nacería de la mujer. Y la profecía era clara, habría una batalla culminante. El enemigo, la serpiente, lograría asestar un golpe doloroso pero no mortal a este descendiente, le heriría en el calcañar. Pero la simiente de la mujer, en el mismo acto de ser herido, asestaría el golpe fatal, aplastando la cabeza de la serpiente, destruyendo su autoridad, su poder y su mentira de una vez por todas. Antes de que Adán o Eva recibieran su propia sentencia, Dios les dio una promesa. El Edén estaba perdido, pero la redención, aunque distante y costosa, estaba divinamente asegurada. Habiendo sentenciado al engañador y provisto la promesa, Dios se volvió hacia la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. El mismo proceso biológico que era su gloria singular, la capacidad de traer vida, Chava, la madre de todos los vivientes, ahora estaría manchado por el itzabón, el dolor, el sufrimiento. La fuente de su mayor alegría ahora estaría inextricablemente ligada a su mayor dolor, un recordatorio físico de la fractura espiritual. Pero la sentencia fue más allá de lo físico, golpeando el corazón de su relación, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La perfecta unidad de una sola carne, la danza armoniosa de dos seres iguales pero complementarios, se hizo añicos. La palabra deseo aquí no es de afecto romántico, es la misma palabra usada más adelante en Génesis cuando Dios le advierte a Caín que el pecado está a la puerta, y su deseo es para ti, un deseo de controlar, de dominar. La sentencia de Dios fue una descripción profética de la tragedia de las relaciones caídas, una lucha de poder perpetua, donde la armonía sería reemplazada por el conflicto, el servicio mutuo por la dominación y el amor por la manipulación. Finalmente, Dios se dirigió a Adán. Y no lo sentenció directamente, sentenció la esfera misma de su autoridad. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El hombre que fue creado de la dama, suelo, para cuidar y labrar el jardín en un acto de adoración, ahora encontraría ese mismo suelo en su contra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. La creación, que una vez lo había servido gozosamente, ahora resistiría sus esfuerzos. El trabajo, que había sido un acto litúrgico de co-creación con Dios, se convertiría en labor, un trabajo agotador y sudoroso, una lucha por la mera supervivencia. La armonía entre la humanidad y la naturaleza estaba rota. Y entonces, la sentencia final, el cumplimiento de la advertencia original: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte física, una vez una imposibilidad en un jardín sostenido por el árbol de la vida, era ahora el destino ineludible. La separación espiritual que experimentaron de inmediato ahora sería seguida por la desintegración física. Sin embargo, incluso en esta tragedia, ocurrieron dos actos de una fe y una gracia asombrosas. Primero, Adán, habiendo escuchado esta devastadora letanía de dolor, sudor y muerte, miró a su esposa. Y en un acto de fe pura, aferrándose a la única promesa que había escuchado, la simiente que vendría de ella, llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En el rostro de la muerte, él la nombró vida. Y en respuesta a esta fe incipiente, Dios realizó el primer acto de gracia redentora. Vio sus inútiles hojas de higuera,
su patética autojustificación. Y la Escritura dice, «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Para que esas túnicas pudieran hacerse, un ser inocente tuvo que morir. La primera sangre fue derramada en la creación, no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. El Creador mismo realizó el primer sacrificio, enseñándoles una lección sombría y profunda. La vergüenza no puede ser cubierta por el esfuerzo humano, solo puede ser cubierta por la vida de un sustituto inocente, provisto por Dios. Estaban siendo preparados para el exilio. El primer acto de Dios después del juicio no fue de ira, sino de provisión. Vio su desnudez y su vergüenza, y él mismo proveyó una cobertura, una que costó la vida. Este patrón de la gracia divina, de Dios proveyendo un camino cuando nos sentimos completamente expuestos y perdidos, resuena a través de toda la Escritura. Nos encantaría que esta comunidad fuera un testimonio de esa gracia continua. Nos gustaría invitarte a compartir en los comentarios, si te sientes cómodo, algún momento de tu vida en el que te sentiste espiritualmente desnudo, vulnerable o perdido, y como sentiste la provisión o la conexión divina, esa túnica de gracia, en tu vida. Vuestras historias son un poderoso recordatorio de que esta narrativa sagrada no es solo historia antigua, sino una realidad viva. Y mientras continuamos explorando las profundidades de la Escritura, ¿qué otras historias, qué otros personajes bíblicos te gustaría que exploráramos con esta misma profundidad en futuros viajes? Dinos qué historia te llama, y por favor, no olvides reiterarnos desde qué ciudad y país nos acompañas, fortaleciendo esta increíble comunidad global de fe. Las túnicas de piel, provistas por la mano de Dios, cubrían la vergüenza física de Adán y Eva, pero no podían restaurar el mundo que se había roto. Eran un acto de gracia costosa, un velo manchado de sangre que ocultaba la desnudez, pero también un símbolo sombrío de que la muerte había entrado en la creación. El Sancta Sanctorum, el jardín templo, había sido profanado por el acto de alta traición, y el Dios cuya naturaleza es la santidad absoluta ya no podía morar en comunión directa con aquello que se había corrompido. La sentencia, aunque mitigada por la gracia, debía ejecutarse en su totalidad. Y aquí, llegamos a uno de los momentos más malinterpretados y trágicos de la Escritura, uno que revela la verdadera naturaleza de la ubicación del Edén. El texto declara, «Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Esta no es una declaración de admiración, es una lamentación divina, cargada de una profunda ironía trágica. La humanidad había logrado la divinidad que la serpiente le prometió, pero era una divinidad hueca, el conocimiento del mal a través de la experiencia directa, una fractura en el núcleo mismo de su ser. Y es esta nueva condición la que crea un peligro cósmico sin precedentes. Dios continúa. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Esta es la verdad prohibida detrás de la expulsión. A menudo la vemos como el castigo final, la última vuelta de tuerca de un Dios enojado. Pero la verdad es exactamente la opuesta, fue un acto de misericordia incomprensible. ¿Qué significaría para un ser humano, ahora infectado de pecado, con un alma en rebelión y un cuerpo destinado a la decadencia, comer del árbol de la vida? Significaría la inmortalidad en ese estado caído. Significaría la eternización del sufrimiento, la petrificación del pecado. Sería vivir para siempre en la condición del no muerto, un ser eternamente separado de Dios, sin posibilidad de redención, sin la esperanza de la muerte como un fin o un reinicio. Sería, en esencia, la creación del infierno en la tierra. Dios, al impedir el acceso al árbol de la vida, estaba conteniendo la infección. Estaba preservando la opción de la redención, permitiendo que la muerte física, polvo eres y al polvo volverás, sirviera como un punto final temporal, un sueño del cual la simiente prometida un día podría despertar a la humanidad. Para salvar a la humanidad de una eternidad de ruina, Dios tuvo que exiliarlos del paraíso. El acto en sí es descrito con una finalidad solemne y desgarradora. Lo sacó, pues, Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. El hebreo gara significa expulsar, desterrar. Es un término judicial, una excomunión formal. El sumo sacerdote del mundo fue desterrado del templo. El hijo fue exiliado del hogar. Fue enviado de regreso a la dama, el suelo del que fue formado, pero ya no era un suelo bendecido,
era un suelo maldito que resistiría su trabajo con espinos y cardos. Echó, pues, fuera al hombre. Y aquí es donde la geografía física se fusiona con la realidad espiritual, revelando la verdadera ubicación. ¿Qué le sucedió al jardín? No fue simplemente borrado o destruido por un cataclismo. El texto dice que Dios puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Analicemos esto, porque es la clave de todo nuestro misterio. Primero, los guardianes, querubines. Estos no son los ángeles infantiles y regordetes del arte renacentista. En la teología bíblica, los querubín son seres de un poder y una santidad aterradores, las mismas criaturas que rodean el trono de Dios, las mismas figuras bordadas en el velo del Sancta Sanctorum en el tabernáculo, simbolizando que la presencia de Dios está guardada. Su presencia aquí significa que la entrada al Edén no está simplemente cerrada, está sellada por la santidad misma del trono de Dios. Segundo, la ubicación, al oriente. En la Escritura, ir al oriente es moverse lejos de la presencia de Dios. Caín iría al oriente, Lot iría al oriente. La entrada al tabernáculo siempre miraba al oriente, para que al entrar uno caminara hacia el occidente, hacia el lugar santísimo. Al ser expulsados al oriente, Adán y Eva fueron arrojados lo más lejos posible de la presencia. Tercero, la barrera, una espada encendida que se revolvía por todos lados, en hebreo, la chereba mitapeket. No es una espada estática. Es una hoja de fuego que se gira a sí misma, un vórtice viviente de energía divina, una barrera dimensional que ahora sella el camino, Derek. Aquí está la verdad de la verdadera ubicación. El Edén no era simplemente un lugar en la tierra que se perdió. Era un nexo, un punto de superposición donde la dimensión de Dios, el cielo, y la dimensión del hombre, la tierra, se tocaban y coexistían perfectamente. Con la caída, ese nexo se rompió. La tierra fue puesta en una especie de cuarentena espiritual. Los querubines y la espada de fuego no están guardando un oasis en el moderno Irak, están guardando el portal dimensional, el camino espiritual de regreso a la presencia de Dios, el camino de regreso al árbol de la vida. El Edén no desapareció, la humanidad fue desconectada de él. El mundo físico que conocemos, con sus ríos Tigris y Eufrates, es ahora la versión caída, desacralizada, de ese mundo original. La verdadera ubicación del Edén ya no es un punto en un mapa, sino un estado de comunión, una dimensión de la realidad que ahora está sellada para nosotros. Y toda la historia humana, toda nuestra sed espiritual, toda nuestra religión y nuestra ciencia, es, en el fondo, la historia de una raza exiliada que vive al oriente del Edén, mirando hacia esa barrera de fuego, anhelando desesperadamente encontrar el camino de regreso a casa. La expulsión fue un acto de una finalidad aterradora. Adán y Eva, ahora vestidos con pieles de inocencia sacrificada, dieron la espalda al portal sellado por el fuego divino y caminaron hacia el oriente. El mundo que encontraron no era diferente geográficamente. El sol salía, la gravedad funcionaba, los ríos Tigris y Eufrates seguían su curso hacia el mar. Pero todo era fundamentalmente diferente. La resonancia se había ido. Antes, cada ráfaga de viento era un eco de la voz de Dios. Ahora, era simplemente aire en movimiento. Antes, la tierra producía su fruto con gozo. Ahora, era un adversario que debía ser conquistado con sudor y dolor. La comunión directa, la experiencia de la sequina al fresco del día, había sido reemplazada por un silencio ensordecedor. Lo que les quedó fue la memoria, una cicatriz en el alma colectiva de la humanidad, el recuerdo de una perfección absoluta que ahora solo podía ser atisbada a través de un velo de lágrimas. Este anhelo del paraíso, esta sensación de que estamos exiliados de nuestro verdadero hogar, se convirtió en la herencia fundamental de cada ser humano nacido desde entonces. Y aquí, la verdadera ubicación del Edén se transforma. De ser un lugar físico en un mapa, se convierte en un vacío con forma de Dios en el corazón humano, una geografía espiritual de la nostalgia divina. Toda religión, toda filosofía, toda gran obra de arte, toda búsqueda humana de trascendencia, es, en su raíz, el eco de Adán buscando el camino de regreso al jardín, el intento de la humanidad de escalar el muro de fuego para volver a casa. En este nuevo mundo caído, Adán conoció a Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín.
Su exclamación al nacer él revela tanto la esperanza como la trágica incomprensión de su nueva realidad. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunos teólogos sugieren que en su corazón, Eva pudo haber creído que este era él, la simiente prometida en el protoevangelium, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ella había escuchado la promesa antes que la maldición, y se aferró a ella. Después, dio a luz a su hermano, Abel. Caín y Abel fueron la primera generación nacida al oriente del Edén. Nunca caminaron con Dios en el huerto. Nunca vieron la gloria ni conocieron la perfección. Heredaron un mundo roto, espinos y cardos, y lo que es más importante, heredaron la infección de sus padres, el pecado, la inclinación a la autonomía y la separación de Dios. Pero también heredaron la historia. Adán y Eva, sin duda, les contaron del paraíso perdido, del árbol de la vida, de la traición y, crucialmente, de las túnicas de piel. Les enseñaron sobre el Dios que es santo y juez, pero también misericordioso y proveedor, el Dios que requiere una cobertura que el hombre no puede fabricar por sí mismo. Llegó el tiempo de la adoración. El instinto de buscar a Dios, aunque fracturado, permanecía. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En esta simple frase, tenemos la bifurcación de toda la historia religiosa humana. Tenemos la presentación de los dos caminos, las dos respuestas al exilio. Caín, labrador de la tierra, ofrece el producto de su propio trabajo. Trae el fruto de la tierra maldita, el resultado de su propio sudor. Es, en esencia, la religión de las hojas de higuera glorificada. Es el intento humano de complacer a Dios a través del mérito propio, de construir un puente de regreso al Edén usando los ladrillos del esfuerzo personal. Es la religión de la autonomía, la misma mentira que susurró la serpiente, puede ser como Dios, por tus propios medios. Por otro lado, estaba Abel, pastor de ovejas. Él trae los primogénitos, una vida, y de lo más gordo, lo mejor. Abel había entendido la lección de las túnicas de piel. Había entendido que la santidad de Dios no puede ser abordada por los frutos de una creación maldita. Entendió que el pecado, que había traído la muerte, solo podía ser cubierto por la muerte de un sustituto inocente. No ofreció su esfuerzo, ofreció su fe en la provisión de Dios, un acto que apuntaba hacia la futura simiente prometida, el Cordero definitivo. El resultado fue inevitable. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La aceptación de Dios no fue arbitraria. No es que a Dios le gustara más la carne que los vegetales. Aceptó la ofrenda de Abel porque estaba fundamentada en la fe y la obediencia al patrón revelado de la gracia, como se afirma en el Nuevo Testamento, por la fe Abel ofreció. Rechazó la ofrenda de Caín porque estaba fundamentada en el orgullo y la justicia propia, un intento de dictar los términos de la reconciliación con Dios. Y la reacción de Caín revela la verdadera naturaleza de su corazón. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La religión basada en el mérito propio, cuando es rechazada, no produce arrepentimiento, produce ira. El orgullo herido se convierte en violencia. E incluso entonces, Dios, en su misericordia, le dio a Caín una última oportunidad, la misma que le dio a Adán. Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta es una imagen aterradora, el pecado, personificado como una bestia salvaje, un demonio agazapado, listo para devorarlo. Con todo esto, a ti será su deseo, el mismo deseo de controlar y dominar que corrompió la relación de sus padres, y tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió, le ofreció el camino de la maestría, del arrepentimiento. Pero Caín había elegido. La simiente de la serpiente, la mentira de la autonomía, había echado raíces profundas en su corazón. Y dijo Caín a su hermano Abel. El texto hebreo sugiere un engaño: salgamos al campo. Lo llevó lejos de cualquier posible ayuda. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. La primera sangre humana en la historia del mundo no fue derramada por un bárbaro o un invasor extranjero, fue derramada por un hermano,
en un acto de adoración corrompida. La misma tierra maldita que Caín había labrado ahora bebía la sangre inocente de Abel, cuyo único crimen fue adorar a Dios por fe. El linaje de la promesa, la simiente que debía venir de Eva, había sido golpeado en su primera generación. La guerra declarada en Génesis 3:15 había comenzado en serio. El exilio del Edén ahora se veía agravado por un exilio aún más profundo, el exilio del hombre contra el hombre, la fractura de la hermandad. Caín, el primer asesino, se convirtió en el arquetipo del linaje de la serpiente, el constructor de ciudades sin Dios, el padre de aquellos que viven en rebelión abierta, huyendo aún más al oriente, lo más lejos posible de la presencia sellada del Edén. La sangre de Abel, el primer mártir de la fe, no solo manchó el campo, clamaba desde el Adama, la tierra misma, una tierra ahora doblemente maldita por el acto de Caín. Y tal como lo hizo con Adán, Dios confrontó al pecador, buscando una vez más la confesión: ¿dónde está Abel tu hermano? Esta pregunta, al igual que la pregunta a Adán, no buscaba información. Era un eco divino de la responsabilidad rota, un espejo sostenido frente a la fractura de la hermandad. La respuesta de Caín es, quizás, la frase más escalofriante de todo el Génesis, porque no es una evasión, sino un desafío directo a la autoridad y al orden moral de Dios. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En un solo instante, Caín encapsuló la segunda muerte, la muerte de la empatía humana. Adán había roto la comunión vertical con Dios, Caín ahora rompía la comunión horizontal con el hombre. Era la filosofía de la autonomía llevada a su conclusión lógica: si soy mi propio Dios, no le debo nada a nadie, ni siquiera a mi hermano. Era la declaración de independencia de toda responsabilidad moral. La sentencia de Dios fue inmediata y terrible. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. La maldición de Adán fue que la tierra le resistiría con espinos y cardos, la maldición de Caín fue que la tierra lo rechazaría por completo. Se convirtió en el arquetipo del hombre sin raíces, un fugitivo no solo de la justicia, sino de su propio ser, un alma perpetuamente inquieta que no podía encontrar lugar en la creación de Dios. Atormentado, no por el remordimiento, sino por el miedo a las consecuencias: cualquiera que me halle, me matará, Caín recibe una señal. Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallase. Esta marca de Caín es un misterio profundo, un acto de una gracia extraña y severa por parte de Dios. No es un castigo, sino una protección. Dios, en su soberanía, preserva la vida del asesino, declarando que la venganza humana no es el remedio para el pecado. Pero esta protección tuvo un efecto secundario: permitió que el linaje de Caín, la simiente de la serpiente, prosperara y se multiplicara. Y Caín salió, pues, Caín de delante de Jehová, la frase definitiva del exilio autoimpuesto, y habitó en tierra de Nod, la tierra del vagar o errar, aún más al oriente del Edén. Y allí, en esa tierra de desarraigo espiritual, Caín hizo algo profundamente revelador: edificó una ciudad. Este es el nacimiento de la civilización humana tal como la conocemos. Si el Edén era un jardín-templo donde la humanidad vivía en comunión con Dios, la ciudad de Caín, llamada Enoc, por su hijo, fue el primer intento de la humanidad de construir un falso Edén, un sistema de seguridad, comercio y cultura sin Dios. Fue un intento de crear un lugar propio, una ubicación humana para reemplazar la ubicación divina perdida, un monumento a la autonomía y la autosuficiencia. Este proyecto del anti-Edén, la civilización de Caín, alcanzó su apoteosis en la 7ª generación, en la figura de Lamec. Lamec es el florecimiento pleno de la semilla plantada por la serpiente. Encarna la rebelión en sus 3 formas principales. Primero, ataca el diseño de Dios para la humanidad al tomar para sí 2 esposas, Adá y Sila, rompiendo el pacto de una sola carne que Dios estableció con Adán y Eva en el Edén. Segundo, sus hijos se convierten en los padres de la cultura mundana: Jabal, padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, la economía y la industria; Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, el arte y el entretenimiento; y Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la tecnología y el armamento. La civilización de Caín era impresionante, sofisticada, hermosa y tecnológicamente avanzada, pero estaba completamente divorciada de su creador.
Era una ubicación humana diseñada para distraer del vacío del Edén perdido. Y tercero, Lamec no solo comete un asesinato, como su antepasado Caín, sino que se jacta de él en un poema, el primer cántico registrado en la Biblia, que es un himno de arrogancia y violencia. Adá y Sila, oíd mi voz, que a un varón maté por mi herida, y griega a un mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Caín temía el castigo, Lamec se gloría en su pecado y multiplica la venganza. Este es el espíritu del mundo al oriente del Edén: orgullo, poligamia, violencia y una cultura que celebra la autonomía humana por encima de todo. Parecía que el linaje de la serpiente había triunfado. La simiente de la mujer, prometida en el protoevangelium, yacía muerta en un campo, asesinada por la simiente de la serpiente. El mundo se estaba llenando con la progenie de Caín, constructores de ciudades y forjadores de armas que vivían en abierta rebelión. La promesa de Génesis 3:15 parecía haberse extinguido en su primera generación. Pero el Dios que proveyó túnicas de piel no había abandonado su plan. El texto nos da un giro repentino y lleno de esperanza. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. El nombre Set, en hebreo Set, significa nombrado o sustituto. Eva misma declara la teología de este nacimiento. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. La línea de la fe, la línea de la promesa, que parecía muerta, fue milagrosamente restaurada. El plan de redención no sería descarrilado por la violencia del hombre. La guerra de las 2 simientes continuaría, pero ahora, el linaje de la promesa tenía un nuevo portador. Y entonces, en medio de la creciente oscuridad de la civilización de Caín, con sus ciudades orgullosas y sus cantos de violencia, el linaje de Set hace algo radicalmente diferente. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y el siguiente versículo es uno de los más importantes del Génesis. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el punto de inflexión. Mientras la línea de Caín construía muros de ladrillo para excluir a Dios, la línea de Set construía altares de piedra para invocar a Dios. Este es el nacimiento de la adoración pública, de la religión organizada en el buen sentido. Es el primer reconocimiento colectivo de la humanidad de su estado de exilio. Es la primera vez que un grupo de personas, viviendo al oriente del Edén, en lugar de tratar de construir su propio paraíso o de escalar el muro de fuego de los querubines, simplemente se detuvieron, miraron hacia el cielo y llamaron al Dios del que estaban separados. La verdadera ubicación del Edén ahora estaba sellada, pero el camino de regreso a la comunión, el camino al árbol de la vida, comenzaba a revelarse. No sería un camino de geografía, ni de esfuerzo humano, ni de violencia. Sería el camino de la invocación, el camino de la fe, el camino de llamar al nombre del Señor. El mundo estaba ahora formalmente dividido, no por geografía, sino por la fe, la civilización de Caín que confiaba en sí misma, y la comunidad de Set que invocaba a Yahvé. Pasaron las generaciones, y la tierra al oriente del Edén se pobló. La división espiritual proclamada por Dios, la enemistad entre las 2 simientes, se convirtió en el eje sobre el cual giraba la historia antediluviana. Por un lado, la civilización de Caín, la simiente de la serpiente, prosperaba en su autonomía. Construían ciudades, forjaban armas de bronce y hierro, y creaban música que celebraba sus propios logros. Eran los dueños del mundo, tecnológicamente avanzados, culturalmente seductores y espiritualmente vacíos, viviendo bajo el credo de Lamec, la violencia como virtud y el orgullo como Dios. Por el otro lado, se encontraba el linaje de Set, la simiente sustituida, la línea de la promesa. Estos eran los que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No construyeron un imperio, mantuvieron un altar. No buscaron renombre terrenal, buscaron preservar la memoria del Edén y la esperanza del Redentor prometido. En la teología antigua, ellos eran los Bene a Elohim, los hijos de Dios, no por naturaleza, sino por pacto, por su elección de caminar en fe en un mundo que se alejaba de su Creador. Llevaban la herencia sagrada, la genealogía de la cual un día nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Durante un tiempo, estas 2 civilizaciones existieron en paralelo, una barrera de fe separando a la comunidad que invocaba a Dios de la cultura que lo desafiaba. Pero la seducción del mundo es paciente,
y el brillo de la civilización de Caín era hipnótico. Y entonces, ocurrió la segunda gran tragedia de la humanidad después de la caída, el evento cataclísmico que selló el destino del mundo antiguo. Aconteció que, viendo los hijos de Dios, el linaje de Set, que las hijas de los hombres, el linaje de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este no es un mito sobre ángeles caídos procreando con humanos. Esta es una historia mucho más trágica y mucho más humana. Es la historia de la traición del pacto. La línea de la fe, los guardianes de la promesa, en lugar de permanecer separados y santos como testigos del Dios verdadero, miraron la belleza, el poder y la sofisticación de la cultura impía y la desearon. Fue la repetición del pecado de Eva, vio que era agradable a los ojos. Fue un compromiso espiritual de proporciones catastróficas. Los hijos de Dios abandonaron su llamado divino, rompieron la enemistad que Dios había establecido, y se unieron en matrimonio con la simiente de la serpiente, fusionando la línea sagrada con la profana. El resultado de esta unión antinatural, esta fusión de la fe y la rebelión, no fue la redención del mundo, sino la corrupción de la Iglesia. El producto de estos matrimonios fue una raza de seres conocidos como los Nepilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra hebrea Nepilim no significa simplemente gigantes en estatura, aunque probablemente eran imponentes. Significa los caídos, o los que hacen caer. Eran los vástagos monstruosos de esta traición espiritual. Eran, como dice el texto, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eran la encarnación de la arrogancia de Lamec, poseyendo quizás el conocimiento espiritual de sus padres de la línea de Set, pero usándolo con la ambición violenta de sus madres de la línea de Caín. Eran los primeros tiranos, los primeros superhombres, los caudillos y déspotas cuya fama se basaba en el poder y la opresión. El mundo, en lugar de ser influenciado por la fe de los hijos de Set, ahora estaba completamente dominado por la violencia de sus nietos, los Nepilim. La simiente de la serpiente no solo había sobrevivido, ahora había corrompido y absorbido casi por completo a la simiente de la promesa. Y fue entonces cuando Dios miró el mundo que había hecho. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La palabra hebrea para maldad es Ra, la misma palabra para el mal en el árbol del conocimiento. La humanidad había elegido conocer el mal, y ahora el mal lo consumía todo. Y la Escritura nos da el diagnóstico más aterrador de la condición humana jamás escrito, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El problema ya no era solo sus acciones, era su fuente. La Yetzer, la imaginación misma, la facultad que Dios les dio para soñar y crear, estaba ahora tan infectada que solo podía producir maldad. El pecado ya no era un acto, era un estado de ser. Y la reacción de Dios no es la de un tirano enfurecido, sino la de un creador con el corazón roto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este es el Nicham divino, el profundo suspiro de dolor de un amante traicionado, de un artista que ve su obra maestra desfigurada por voluntad propia. La creación, diseñada para ser un templo de comunión, se había convertido en un bastión de violencia y rebelión. La humanidad, en su búsqueda de autonomía, había hecho inhabitable la tierra. El mundo al oriente del Edén se había convertido en un antiedén, un reino tan pervertido que la única justicia posible era la de creación. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El diluvio no fue un acto de ira petulante, fue un acto de cirugía cósmica, una limpieza litúrgica de un mundo profanado. Era la única manera de preservar la simiente prometida. El camino de regreso al Edén, la verdadera ubicación de la comunión, ahora estaba tan oscurecido por la violencia humana que Dios tuvo que borrar el mapa por completo y empezar de nuevo. La espada de fuego que guardaba el Edén era un acto de misericordia para evitar que el hombre viviera para siempre en pecado. Ahora, las aguas del diluvio eran un acto de misericordia similar, para evitar que la simiente de la promesa fuera extinguida para siempre por la simiente de la serpiente. El mundo entero debía ser lavado de la mancha de los Nepilim y de la traición de los hijos de Dios. Pero en medio de esta oscuridad universal, el texto nos da un rayo de luz que perfora la tormenta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 1. Un solo hombre. En un mundo de millones que se habían corrompido, un hombre se destacó,
no porque fuera intrínsecamente perfecto, sino porque halló gracia, la primera mención de la palabra Shem, gracia, en la Biblia. ¿Y por qué la encontró? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fue perfecto en sus generaciones, lo que muchos teólogos interpretan como genealógicamente puro, un descendiente de Set que no se había contaminado con la unión corrupta que produjo a los Nepilim. Y lo más importante, caminó con Dios, la misma descripción usada para Enoc, el hombre que fue llevado directamente por Dios. Noé era el último eco del Edén. En un mundo que había huido de Dios, él caminaba con él. La verdadera ubicación de la fe, el último santuario de la simiente prometida, ya no era un jardín. Ya no era ni siquiera un pueblo. Era una sola persona, Noé. Y sobre este único hombre, el destino de la humanidad y la promesa del Edén ahora descansarían por completo. El veredicto divino estaba dictado. La tierra, concebida para la gloria y la comunión, se había convertido en un escenario de horror, un monumento a la autonomía violenta del linaje de Caín, ahora trágicamente fusionado con la simiente caída de Set. El mundo de los Nepilim era un mundo sin Dios, un mundo donde todo designio del corazón humano era de continuo solamente el mal. Y en medio de este océano de corrupción, un solo hombre, Noé, se mantuvo como el último pilar de la fe, el único hombre que caminó con Dios en un mundo que huía de él. La verdadera ubicación de la santidad, el último vestigio del Edén espiritual en la tierra, ya no era un lugar ni un pueblo, sino que se había reducido a la geografía de un solo corazón fiel. Y fue a este hombre que Dios le reveló su plan, un acto de juicio tan vasto que equivalía a una decreación del mundo, un lavado litúrgico para purgar la tierra de la profanación, pero también un plan de gracia tan específico que redefiniría la relación de Dios con la humanidad para siempre. El Edén original estaba perdido y sellado. Ahora, Dios le estaba ordenando a Noé que construyera un segundo Edén, un Edén flotante, un santuario móvil para preservar la simiente de la vida y la simiente de la promesa de las aguas del juicio. La orden fue específica, divina y, para el mundo antediluviano, completamente absurda. Hazte un arca de madera de gofer. No un palacio, no una fortaleza, no una de las impresionantes ciudades de la línea de Caín. Un teba, una caja, un cofre. Las dimensiones eran colosales, un recipiente diseñado no para navegar, sino simplemente para flotar, para ser sostenido por Dios mismo en medio del caos. Y entonces, el detalle crucial, calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra hebrea para brea es koper. Esta es la primera aparición de la raíz de la que obtenemos la palabra Kippur, como en Yom Kippur, el día de la expiación. La misma palabra para cubrir. El arca no era solo un barco, era un objeto litúrgico. Era un espacio que debía ser cubierto, expiado, sellado del juicio que vendría. Era, en esencia, un sancta sanctorum flotante, un tabernáculo de madera en medio de un mundo condenado. Dios le ordenó a Noé que le pusiera 3 cubiertas, divisiones internas, y una sola fuente de luz, un zoar, traducido a menudo como ventana, pero que muchos teólogos creen que era una fuente de luz singular en la parte superior, que iluminaba todo el interior. El simbolismo es profundo. El santuario de la fe sería iluminado, no por el mundo exterior que se ahogaba en la oscuridad, sino por una sola luz que venía de arriba. E imaginen la fe de Noé. La Escritura lo llama pregonero de justicia. Durante décadas, quizás más de un siglo, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron en este proyecto monumental. Cada golpe de martillo era un sermón. Cada viga colocada era una profecía de una catástrofe que el mundo nunca había visto. La lluvia, como la conocemos, probablemente no existía en el ciclo del agua antediluviano. La tierra era regada por un vapor que subía. Noé estaba construyendo un barco gigantesco en tierra seca, advirtiendo de un diluvio de agua del cielo, un concepto tan ajeno y ridículo para la civilización orgullosa de los Nepilim como lo sería hoy. Sin duda, fue objeto de una burla implacable. Los valientes de renombre se reirían de este anciano que construía un monumento a la locura, mientras ellos construían sus imperios de poder. Pero Noé, como dice el Nuevo Testamento, movido por el temor, no el miedo cobarde, sino el asombro reverente, preparó el arca. Su fe no se basaba en la evidencia, se basaba en la palabra de Dios.
Estaba construyendo la única ubicación segura en el cosmos, un refugio definido no por la geografía, sino por la obediencia al mandato divino. El mandato de Dios no era solo para la humanidad, era para la creación. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, macho y hembra serán. Y, significativamente, de los animales limpios, aquellos designados para el sacrificio, tomaría 7 parejas. Esto revela que Noé no solo estaba preservando la vida, sino que estaba preservando la adoración. Estaba llevando consigo lo necesario para el altar, para reiniciar la relación de pacto con Dios en el nuevo mundo, siguiendo el patrón de Abel y Set, no el de Caín. Y entonces, el momento de la verdad. Hizo, pues, Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y los animales vinieron. En un milagro de migración divina, las criaturas del mundo, guiadas por el instinto de Dios, abandonaron el mundo condenado y buscaron refugio en el santuario de madera. Y finalmente, 7 días antes de que comenzara el juicio, Dios le dio la orden final: entra tú y toda tu casa en el arca. 8 almas. De toda la raza humana, la simiente de Adán, solo 8 personas entraron en el refugio. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente fueron finalmente y dramáticamente separadas por una puerta de madera. Y aquí, en Génesis 7, versículo 16, encontramos uno de los versículos más profundos y teológicamente cargados de toda la Escritura. Habla de los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le había mandado Dios. Y luego, y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien se encerró. No fueron sus hijos quienes aseguraron la escotilla. Fue Dios mismo. El mismo Dios que había sellado el Edén desde adentro para mantener al hombre fuera del árbol de la vida, un acto de misericordia, ahora sellaba el arca desde afuera para mantener a Noé dentro del refugio del juicio, un acto de gracia. En el Edén, la puerta fue sellada por querubines para evitar que la humanidad entrara en la presencia de Dios. En el diluvio, la puerta fue sellada por Dios mismo para preservar a la humanidad en la presencia de su pacto, mientras el fuego del juicio, esta vez en forma de agua, consumía el mundo exterior. La verdadera ubicación de la salvación estaba ahora completamente sellada, espiada por el Cooper y protegida por la mano soberana de Dios. Por 7 días, el mundo continuó como siempre, con las 8 almas dentro de la oscuridad silenciosa del arca. Y entonces, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La decreación había comenzado. El mundo físico que Adán había conocido fue borrado, y la única ubicación de la vida y la esperanza era este cofre de madera, flotando sobre la tumba de una civilización que había elegido su propio camino. La puerta fue sellada por la mano de Dios. 7 días de un silencio aterrador pasaron, 7 días en los que el mundo de los Nepilim y los hijos de Caín continuó en su orgullosa indiferencia, burlándose del arca varada, hasta que llegó el día señalado. Entonces, el juicio no vino como un goteo, sino como una demolición cósmica. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue una simple tormenta de lluvia. Esto fue una decreación literal. Las aguas caóticas que Dios había separado en el segundo día de la creación, las aguas de arriba y las aguas de abajo, fueron liberadas de sus límites. La tierra no solo se estaba inundando, estaba siendo disuelta, de vuelta al estado de Tohu Babou, sin forma y vacía, de Génesis 1:2. Durante 40 días y 40 noches, el caos primordial reclamó el mundo que la humanidad había corrompido. Las ciudades de Caín, monumentos a la autonomía humana, fueron desintegradas. Las fortalezas de los Nepilim, los varones de renombre, se ahogaron junto con sus constructores. La tierra que había bebido la sangre de Abel ahora estaba siendo lavada por completo por las aguas del juicio divino. La civilización al oriente del Edén fue borrada del mapa de la existencia. Y en medio de este caos apocalíptico, de esta furia desatada del abismo, flotaba el Teba, la caja. No tenía timón, ni velas, ni remos. Era un testimonio de total y absoluta dependencia. Dentro de esa oscuridad impregnada del Cooper, la brea expiatoria, Noé y su familia no estaban navegando, estaban siendo sostenidos. La verdadera ubicación de la vida, el último santuario de la simiente prometida, era un espacio de fe pura, iluminado solo por el Zohar superior, la luz de lo alto,
mientras el mundo exterior era consumido por el juicio que merecía. Las aguas prevalecieron, cubriendo las cimas de las montañas más altas, el punto más alto del orgullo del mundo. Todo lo que respiraba, toda carne que se movía sobre la tierra, pereció. La simiente de la serpiente, en su forma antediluviana, fue aniquilada. La tierra había sido bautizada en agua, purgada por una inmersión total que limpiaba la mancha del asesinato, la arrogancia y la traición espiritual de los hijos de Dios. El silencio que siguió, mientras el arca flotaba sola sobre un océano infinito que cubría el planeta, era el silencio de un mundo reiniciado, el silencio de una tumba acuática que esperaba una resurrección. Y se acordó Dios de Noé. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Escritura. No significa que Dios haya olvidado, significa que actuó en base a su pacto. Hizo pasar un ruach, un viento o espíritu, sobre la tierra, de la misma manera que el ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas en la creación original. Esto fue el comienzo de la recreación. Las aguas del abismo comenzaron a retirarse, las cataratas del cielo se cerraron, y el arca, el Edén flotante que contenía la semilla del nuevo mundo, finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Este detalle es crucial. El primer Edén fue un jardín en una llanura regada por 4 ríos. El punto de partida del nuevo mundo es una montaña, el punto más alto de la tierra, como si Dios estuviera estableciendo un nuevo tipo de lugar santo, un nuevo nexo entre el cielo y la tierra. Después de la prueba de las aguas, simbolizada por el cuervo, la carroña del mundo muerto, y la paloma, el espíritu de paz, Noé finalmente descorrió la cubierta del arca. Vio que la faz de la tierra estaba seca. Había pasado un año. El juicio había terminado. La decreación había dado paso a la recreación. El primer acto de Noé al pisar esta tierra lavada, limpia y silenciosa define toda la historia de la redención que sigue. Antes de construir un refugio para sí mismo, antes de plantar una viña, antes de explorar este nuevo mundo, edificó Noé un altar a Jehová. Este es el acto que lo separa de Caín y lo une a Abel y Set. En el umbral de este nuevo comienzo, la primera acción de la humanidad redimida es la adoración. Tomó de los animales limpios que había salvado por mandato divino y los ofreció en holocausto sobre el altar. Y percibió Jehová olor grato. Ese aroma de la fe, del sacrificio sustitutivo aceptado, ascendió al cielo, y en respuesta, Dios estableció el pacto noético. Prometió: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Y selló esta promesa con un símbolo, el arco iris, el arco de guerra divino, ahora colgado en las nubes, apuntando hacia arriba, lejos de la tierra, un signo de que su ira contra la creación había sido satisfecha. Y aquí, en este preciso momento, en la cima del Ararat, encontramos la respuesta a la verdadera ubicación del Edén. ¿Qué pasó con el jardín? ¿Qué pasó con el portal sellado por los querubines y la espada de fuego? La respuesta es la verdad prohibida que hemos estado buscando. El diluvio lo borró todo. La topografía del mundo antediluviano, los 4 ríos, el paisaje mismo que Adán conoció, fue catastróficamente alterado, enterrado bajo kilómetros de sedimento. El diluvio no fue solo un juicio sobre la humanidad, fue el acto de Dios de sellar permanentemente la ubicación geográfica del Edén. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la humanidad ya no debía ser geográfica. Dios destruyó la ubicación física para forzar a la humanidad a buscar la ubicación espiritual. La verdadera ubicación del Edén ya no era un dónde, sino un cómo. El arca había sido un tipo, un lugar de salvación en el que se debía entrar por fe. El altar de Noé era otro tipo. El camino de regreso a la comunión era a través del sacrificio de un inocente. El diluvio fue el fin de la búsqueda arqueológica del Edén. Y fue el verdadero comienzo de la búsqueda teológica del camino de regreso al árbol de la vida, un camino que no se encontraría en un mapa de Mesopotamia, sino en la persona de la simiente prometida, aquel que un día pasaría a través del velo del juicio, absorbería la espada de fuego, y se convertiría él mismo en la puerta viviente, el verdadero y único camino de regreso a la presencia de Dios. Así que, ¿cuál es la verdad prohibida sobre el jardín del Edén y su verdadera ubicación? La verdad es esta: la búsqueda de un punto geográfico en Mesopotamia, la obsesión por los mapas y los ríos, ha sido siempre la distracción definitiva. El diluvio de Noé fue el acto soberano de Dios para borrar el mapa físico,
para enterrar la ubicación terrenal bajo kilómetros de juicio, forzando así a la humanidad a levantar la vista del suelo. El Edén no era simplemente un lugar, era la condición de la existencia humana, el estado de comunión perfecta, el nexo donde la dimensión de Dios y la nuestra eran una. Cuando Adán pecó, ese nexo se rompió. Cuando el mundo se corrompió, esa geografía fue borrada. Desde ese momento, la búsqueda de la ubicación del Edén se convirtió en la búsqueda del camino de regreso a la presencia de Dios. Ese camino ya no era geográfico, sino teológico. Primero, fue el arca, un Edén flotante en el que se debía entrar por fe. Luego, fue el tabernáculo en el desierto, un sancta sanctorum portátil guardado por un velo bordado con los mismos querubines que sellaron el Edén. Luego, el templo de Salomón, una estructura gloriosa que buscaba anclar la presencia una vez más. Cada uno era un eco, un recordatorio del paraíso perdido. Pero todos eran temporales. Eran sombras que apuntaban a la simiente prometida. Apuntaban a aquel que un día se pararía frente al verdadero velo, frente a la espada de fuego de la justicia divina, y en lugar de huir, la absorbería en su propio cuerpo. Cuando Jesucristo, la simiente de Eva, murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La espada de fuego fue satisfecha. Y el camino al árbol de la vida, guardado desde la caída, fue abierto de par en par. La verdadera ubicación del Edén ya no es un lugar al que peregrinamos, sino una persona en la que creemos. Y el paraíso final no es un retorno al primer jardín, sino la bienvenida a uno nuevo, la nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida da su fruto una vez más para las naciones sanadas.